Ahí estamos. Bueno, arrancamos con clase 1 del martes. Bueno, ¿qué tal, gente? Buen día para todos. Vamos a empezar con el tema que vamos a desarrollar hoy, que es todo lo referido a prueba de hipótesis. Vamos a ver conceptos generales y vamos a alcanzar a desarrollar un tipo particular de prueba de hipótesis, que es el que necesitamos tener de base para la clase que sigue. Y también vamos a ver algunos conceptos bueno, vamos a ver alguna idea de transformación de variables aleatorias que, bueno, ya va a ir quedando claro para qué vamos a hacer todo esto. Entonces, lo que vamos a ver hoy son pruebas de hipótesis, vamos a ver un concepto general, luego vamos a ver un caso particular de prueba de hipótesis, que es la prueba de normalidad, y a continuación vamos a ver transformación de variables aleatorias. Bien, vamos a empezar con algunos conceptos que ya todos los tenemos claro, pero siempre viene bien repasarlos un poquito. Para empezar, ¿qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una afirmación que hacemos respecto de un suceso, ¿sí? Entonces, básicamente, una hipótesis es una afirmación. Ahora, ¿qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una afirmación, pero no de cualquier suceso, sino que son afirmaciones referidas a características poblacionales, ¿sí? ¿Cuál es un... Ay, me están pidiendo entrar. Ujú. Ahí está. Bien, entonces, otra vez, a ver. Silvia, Admitir, sí. yo también veo y puedo admitirlos, así que vos Ah, tranquila. bueno. Los admito yo, Ah, vos seguís con la clase tranquila. perfecto, gracias, Mariano. Entonces, dijimos que una hipótesis estadística también es una afirmación, pero es una afirmación referida a una característica poblacional. ¿A qué población? ¿A cualquier población? No, a una población estadística, o sea, una población definida estadísticamente, que no es lo mismo que la población ecológica, no es lo mismo que la población humana. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de población, nos referimos a la población definida estadísticamente, que es la que ustedes estuvieron repasando ayer. Un ejemplo de características poblacionales puede ser, por ejemplo, la distribución de una variable aleatoria, o puede ser, otro ejemplo de característica poblacional, pueden ser los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? Bueno, la media poblacional, la media de una variable aleatoria, la varianza de una variable aleatoria. U otro ejemplo también de parámetros son los coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación lo que hacen es medir, por ejemplo, el grado de asociación que hay entre dos variables. Si yo a ese grado de asociación lo mido a nivel poblacional, entonces lo que tengo es un parámetro poblacional, que se llama coeficiente de correlación. Ahora bien, si bien una hipótesis es una afirmación respecto de una característica poblacional, el hecho de hacer una afirmación no significa tener una verdad y tampoco es una certeza. Entonces, una afirmación, de alguna manera, tenemos que determinar qué tan aceptable es esa afirmación que nosotros estamos haciendo. Entonces, dicho de otra manera, vamos a poner a prueba esta hipótesis, vamos a poner a prueba esta afirmación. ¿Y en qué nos vamos a basar para hacer esto? Nos vamos a basar en la evidencia proporcionada por la muestra. O sea, a través de la evidencia que nos brindan las muestras sobre esas características poblacionales bajo hipótesis, nosotros vamos a tratar de determinar qué tan aceptable es esta afirmación que yo estoy haciendo. Por lo tanto, cuando hablamos de prueba de hipótesis, estamos haciendo referencia a una metodología. Esta metodología, entonces, nos va a proporcionar criterios objetivos y a partir de evidencia muestral, o sea, a partir de datos de la muestra, esta metodología nos va a ayudar a decidir si los resultados que nosotros obtenemos en nuestros estudios se deben al azar o si realmente reflejan características poblacionales.
Y en ese caso, vamos a decir que estos resultados son estadísticamente significativos. Como las pruebas de hipótesis son metodologías, las metodologías siguen entonces una serie de pasos. Entonces nosotros para desarrollar una prueba de hipótesis vamos a seguir una serie de pasos. ¿Por dónde vamos a empezar? Y esto es fundamental. Vamos a empezar identificando aquella característica poblacional que vamos a poner a prueba. Esto es fundamental porque después nosotros vamos a hacer una inferencia, o sea, nosotros vamos a hablar de esta característica poblacional. Por lo tanto, es fundamental partir con una idea clara. ¿Quién es el que estoy poniendo a prueba? Ya sea que pongamos a prueba una distribución o ya sea que pongamos a prueba un parámetro, lo importante y lo fundamental es tener claro sobre quién estoy haciendo la afirmación para después extrapolar mis resultados. A continuación vamos a plantear las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas siempre se plantean a pares. Primero vamos a plantear una hipótesis nula. La hipótesis nula va a representar el estado actual de esa característica que yo estoy poniendo a prueba o lo que se conoce de esa característica. Y también va a plantear la ausencia de un efecto, o sea, la ausencia en el cambio de esa característica. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, la segunda hipótesis que vamos a plantear, se va a oponer a la hipótesis nula. O sea, si la hipótesis nula dice que la característica poblacional no ha cambiado, la hipótesis alternativa va a poner en duda eso y va a decir que la característica poblacional sí ha cambiado. Entonces, para hacer una prueba de hipótesis siempre vamos a plantear un juego de hipótesis, dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que se oponen unas con la otra. Y el objetivo de la metodología me va a conducir a tomar una decisión. ¿Cuál va a ser esa decisión? Rechazar o no rechazar la hipótesis nula. O sea, la metodología le apunta a la hipótesis nula. Y al final de este procedimiento, yo voy a tomar una decisión, la de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Algunos ejemplos de cómo se plantean estas hipótesis. Por ejemplo, para una distribución, yo estoy poniendo a prueba una característica poblacional que es la distribución de la variable con la que yo estoy trabajando. ¿Qué plantearía por hipótesis nula? Bueno, por ejemplo, si estoy estudiando la variable rendimiento por hectárea para un determinado cultivo, yo, por ejemplo, podría plantear por hipótesis nula que esa variable sigue una distribución normal, ¿sí? Con algún parámetro. ¿Qué plantearía por hipótesis nula? Que el rendimiento para el rendimiento para este cultivo, o sea, que esta variable aleatoria, no tiene esa distribución. Un ejemplo para pruebas de hipótesis de parámetros, ¿sí? Acuérdense, los parámetros, por ejemplo, pueden ser la media poblacional, que la simbolizamos con la letra mu, o la varianza poblacional, que la simbolizamos con la letra sigma elevada al cuadrado. Volviendo al ejemplo de este cultivo, ahora yo voy a hacer una prueba de hipótesis referida al promedio, ¿sí? Al promedio del rendimiento. Por ejemplo, yo podría decir, o mejor dicho, esto es un valor que puede ser conocido, por lo general tenemos, o sea, se conocen los valores de rendimiento de los cultivos más importantes. Entonces yo en la hipótesis nula voy a plantear lo conocido, lo que se sabe hasta el momento. Por ejemplo, el rendimiento promedio de un cultivo determinado es de 44,5 quintales por hectárea o más. Representado correctamente, yo lo escribiría así, ¿sí? Mu, el promedio, mu, es mayor o igual a 44,5 quintales por hectárea, ¿sí? Esta sería la forma más apropiada, digamos, de escribirlo, pero bueno, también se admite hacerlo con palabras. ¿Y qué pondría por hipótesis alternativa? Que, por ejemplo, el rendimiento es menor, o sea,
no es mayor o igual a 44,5, sino que yo por hipótesis nula planteo que no, que es menor. Y esta sería la forma adecuada de plantearlo. Entonces, fíjense cómo la hipótesis alternativa se opone a lo que afirma la hipótesis nula. Otro ejemplo. Supongamos que ahora estamos viendo asociaciones o estamos interesados en estudiar asociaciones de variables aleatorias. Yo recién les dije que existen coeficientes como por ejemplo el coeficiente de correlación, que ya lo vamos a ver en clases más adelante, que es un coeficiente que me ayuda a ver el grado de asociación, o sea, la fuerza con la que se asocian dos variables o cómo covarían en forma conjunta. Si yo ese coeficiente lo calculo a nivel poblacional, lo que tengo es un valor del coeficiente en la población y a eso lo llamamos parámetro. Eso es una característica poblacional, eso es un parámetro. Por lo general, el coeficiente se suele representar con esta letra, que es la letra ρ, y que vamos a plantear por hipótesis nula. Vamos a plantear el no cambio, la no asociación, ¿sí? Entonces, si yo estoy midiendo la asociación o estoy estudiando la asociación entre una variable A y una variable B, ¿qué voy a afirmar por hipótesis nula? Que A y B no tienen asociación, o sea, no hay una asociación entre ellas dos. Ya van a ver ustedes en la clase correspondiente a los coeficientes de correlación que eso implica que el coeficiente toma un valor de 0. Entonces, la forma apropiada para plantearlo es decir, ρ es igual a 0. Con esto estoy diciendo que no hay asociación entre las variables. ¿Y qué voy a plantear por hipótesis alternativa? Lo opuesto, que sí hay asociación. Entonces voy a decir que el coeficiente es distinto de 0, ¿sí? Hay asociación. Esos son algunos ejemplos de cómo se plantean las hipótesis estadísticas. Siempre de a pares. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Ahí, para llevármelo a la tierra, que es lo que yo puedo entenderlo mejor. Si podés volver una, sería la cuestión ahí, el efecto de la latitud y la longitud o la posición. No, en esa ahí al final. Aquí. Que Ahí. dice, hay una asociación, por ejemplo, sería una variable A, podría llegar a ser la latitud y longitud, o sea, la posición y el rendimiento, o sea, hay una asociación entre dónde está medido de un mapa de rendimiento, por ejemplo. Claro, o otro ejemplo podría ser los niveles, la precipitación anual y el rendimiento, ¿sí? Que sí, que se espera que haya una asociación porque se espera que si hay un buen régimen de lluvia voy a tener un mejor rendimiento. Entonces, el rendimiento aumentaría, supónete, con la precipitación anual, que es algo que pasa, es lógico. Entonces yo mido el grado de esa asociación, o sea, con qué fuerza eso pasa. ¿Qué tanto te explica el rendimiento la lluvia? Bueno, el coeficiente, este coeficiente del que yo te hablo es simplemente el grado de asociación, la fuerza con la que lo hace. Ahora sí existen otros coeficientes que te lo cuantifican un poquito más a la relación. Por ejemplo, te dice cuánto aumenta el rendimiento por cada vez que el nivel de lluvia aumenta. Hay coeficientes que sí lo dicen. Este en particular, el que yo puse en este ejemplo, solamente mide el grado de asociación, o sea, la fuerza con la que eso pasa. Pero no va más allá, pero sí existen otros que sí. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, entonces, como yo les dije recién, en definitiva, hacer una prueba de hipótesis, en definitiva, es tomar una decisión, ¿sí? Yo voy a tener que tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y no pierdan de vista eso. La metodología le apunta a la hipótesis nula. Entonces, el resultado va a ser tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. En definitiva, tomar una decisión siempre implica cometer errores, puede implicar cometer errores. Entonces, cuando yo tomo una decisión, yo puedo pegarle, puedo acertarle, y ahí va a estar todo bien,
o puedo errarle, puedo tomar una decisión equivocada. Estoy tomando una decisión. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, corremos con el riesgo de cometer algunos errores. ¿Cuáles son puntualmente esos errores? Hay dos tipos de errores en esta metodología que se pueden cometer al usar esta metodología. Uno, al que vamos a llamar error de tipo 1. El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, o sea, la voy a rechazar cuando no corresponde rechazarla. Eso está mal, eso es cometer un error. El error de tipo 1 suele ser el error más sensible y ya les voy a dar un ejemplo para que esto quede más claro porque decimos que suele ser el error más sensible. Y después tenemos el error de tipo 2, que el error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Eso también está mal, eso también es un error. Entonces, como toda metodología, la diseñamos para tomar una decisión minimizando la chance de cometer errores. Entonces, a estos dos errores, principalmente al error de tipo 1, que es el más sensible, le vamos a asignar un valor de probabilidad. O sea, yo quiero cometer error de tipo 1 con una bajísima probabilidad. Y a esa probabilidad se le llama nivel de significancia de la prueba y a ese valor de probabilidad se lo representa con la letra alfa. Y esta es la probabilidad que vamos a asignar. Para el caso del error de tipo 2, no vamos a conocer el valor concreto de esa probabilidad. No sabemos cuánto vale exactamente, pero sí sabemos que la vamos a llamar beta y que de alguna manera o de forma indirecta la controlamos cuando controlamos el error de tipo 1. Les voy a poner un ejemplo casero, o sea, así lo traemos un poco a la tierra. Supongamos que yo soy un médico y me llega un paciente con cierto malestar, ¿sí? Y yo sospecho que lo que está pasando con ese paciente es que está desarrollando un cáncer. ¿Qué voy a hacer yo? Y lo voy a mandar a hacer una batería de pruebas bioquímicas para saber si realmente hay un tumor. Ahora, supongamos lo siguiente. El paciente realmente es verdad que tiene cáncer. Y el test bioquímico me dice que no tiene cáncer, me da todo negativo. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo a ese paciente que no tiene cáncer cuando en verdad sí lo tiene. Y yo lo mando muy tranquilo a su casa. ¿Eso es un error? Sí. ¿Es un error grave? Sí, es un error muy grave porque esa persona se va tranquila a su casa con un cáncer en avance. Ahora supongamos que ese paciente no tiene cáncer, pero la prueba bioquímica me dice que sí. ¿Es un error? Sí, es un error. ¿Pero qué riesgo tiene? Bueno, esa persona se va muy angustiada a su casa, se somete a un tratamiento que bien no lo va a tratar el tratamiento, pero tampoco lo va a matar. Entonces, ¿son dos errores? Sí, son dos errores. ¿Cuál es el más sensible? El primero, ¿sí? Decirle que no tiene cáncer cuando en realidad sí lo tiene. Bueno, las pruebas de hipótesis estadísticas funcionan igual que los test bioquímicos. Los test bioquímicos siempre se calibran para que la chance de que cometan un error sea muy baja, la chance de cometer cualquier tipo de error siempre sea muy baja. Pero la posibilidad está, la posibilidad de que se equivoquen está. Y se los calibra y se los mide y cada vez se los mejora más, pero la posibilidad siempre está. Y uno de los dos errores es más sensible que el otro, ¿sí? Porque uno de los dos errores implica un poquito de riesgo de vida o el hecho de llegar tarde para la solución. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno,
Los test de hipótesis funcionan igual. Pueden cometer errores. Hay uno de los dos errores que puede ser más sensible, generalmente el error de tipo 1. Por eso siempre hablamos de nivel de significancia. Por eso es a este error al que se le controla la probabilidad y al que se le asigna una probabilidad. Y el error de tipo 2, si bien también es un error, pero se controla de forma un poquito más indirecta. Bueno, ¿y cómo se controla el error de tipo 2? A ver, supongamos acá, ¿sí? Tenemos dos distribuciones. Una distribución que corresponde a la hipótesis nula y una distribución que corresponde a la hipótesis alternativa. El nivel de significancia se ubica en la cola de las distribuciones, ¿sí? Se ubica siempre en la cola de la distribución. Y esta área que está acá representa la probabilidad de cometer error de tipo 1, o sea, este, ¿sí? Y el área que sobra, que está por el otro lado, representa la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula. Esta área es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Esta área es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula. Mientras yo achico, cuando yo achico cada vez más esta área, o sea, cuando la corro hacia allá, ¿qué estoy haciendo? Estoy exigiéndole cada vez más a la evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, estoy exigiendo mucha evidencia para rechazar la hipótesis nula. A medida que yo le exijo cada vez más a la evidencia para rechazar la hipótesis nula, se me va a hacer cada vez más difícil encontrar un cambio verdadero. Y si yo no soy capaz de detectar cambios verdaderos, entonces voy a terminar no rechazando la hipótesis nula. Pero no la voy a terminar rechazando por el hecho de que soy muy exigente. Entonces quiere decir que puedo llegar a no rechazarla por error. Y ahí estaría cometiendo error de tipo 2. Entonces, al disminuir o al hacer cada vez más baja la probabilidad de cometer error de tipo 1, o sea, al trabajar con un nivel de significancia cada vez más bajo, estoy aumentando la probabilidad de cometer error de tipo 2. Entonces, fíjense cómo el error de tipo 2, la probabilidad de cometer error de tipo 2, se regula de forma indirecta, dándole valores, cambiando los niveles de significancia, o sea, dándole chances distintas al error de tipo 1. Y al revés, cuando aumento cada vez más el nivel de significancia, voy a ir haciendo que esto se baje en alguna medida. Pero tiene que ver con lo exigente que me pongo yo para rechazar la hipótesis nula. O sea, tiene que ver con lo exigente que yo me pongo con la evidencia. Si yo quiero mucha evidencia o mucha evidencia para rechazar hipótesis nula, puedo por error terminar no rechazándola. Entonces, si yo por error no la rechazo cuando realmente debería rechazarla, estaría cometiendo error de tipo 2. Bueno, entonces, para cerrar un poco la idea, esta metodología, la idea de esta metodología es poder tomar una decisión minimizando la chance de cometer errores. O sea, tengo que jugar con estos dos como para balancearlos un poco. Disculpa. Sí. Buen día. Buen día. Entonces, si yo aumento alfa, ¿sí? Aumento esa presión de exactitud, podría llegar a cometer el error tipo 2. A ver, si vos disminuís alfa. Claro, sí. Si O sea, en vez de 0,05 será 0,01, por ejemplo. Claro, cuando vos te pones cada vez más exigente con la evidencia, es como que en cierta forma le estás dando, estás priorizando la hipótesis nula, por decirlo de alguna manera. Estás queriendo conservar la hipótesis nula.
Entonces podés cometer el error de conservarla cuando en realidad no la tenés que conservar. O sea, podés cometer el error de no rechazarla cuando sí deberías rechazarla. Pero por ser exigente te pasa. No porque no exista el real cambio. Entonces, trabajar con niveles de significancias demasiado bajos, en cierta medida, aumenta la probabilidad de cometer error de tipo 2. Y al revés, ¿sí? Trabajar con niveles de significancia muy altos, estás aumentando la chance de cometer error de tipo 1. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. Bien, entonces, como tercer paso, lo que vamos a hacer entonces es definir el nivel de significancia, o sea, darle un valor al alfa. Y acuérdense, este nivel de significancia, que es el error que vamos a buscar controlar primero, por esto que yo les decía que suele ser el más sensible, entonces vamos a buscar controlarlo primero, por eso siempre estamos asignando niveles de significancia. Estos niveles de significancias van a ser siempre predefinidos y nos van a representar la máxima probabilidad de cometer error de tipo 1 que estamos dispuestos a tolerar. O sea, básicamente le estamos diciendo cuál es la chance de cometer error de tipo 1. ¿Cuáles son los niveles de significancia que generalmente se utilizan? Son el del 1%, el 5% y el 10%. Generalmente se están trabajando con alguno de esos tres. O sea, tampoco la tenemos que pensar mucho, ¿no? Ya son estos tres, por lo general, con los que vamos a trabajar. Bien, entonces como paso número 3, definir el nivel de significancia. El paso número 4 es calcular y revisar el estadístico de prueba. Y ya les voy a contar un poquito qué es esto del estadístico de prueba. Así como para empezar, les voy a decir que el estadístico de prueba es un estadístico que va a relacionar la evidencia de la muestra con la característica poblacional bajo prueba. Y además, este estadístico de prueba va a tener una distribución de probabilidad que va a ser totalmente independiente de la característica poblacional que yo estoy poniendo a prueba. Y con base en esa distribución, basándome en la distribución del estadístico de prueba, voy a calcular un p-valor. Este p-valor se llama p-valor porque es un valor de probabilidad. Esa p es de probabilidad. Es un valor de probabilidad condicionado a que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, ¿qué es este p-valor? Es la probabilidad de encontrar un valor para el estadístico de prueba igual o mucho más extremo del que se encontró con estos datos. Y con base en este p-valor y el nivel de significancia que yo predefiní, voy a tomar la decisión respecto de la hipótesis nula. ¿Cuál va a ser la decisión? Ya dijimos, rechazarla o no rechazarla. Bueno, ¿y cómo es el criterio? Si ese p-valor es mayor o igual al nivel de significancia, yo no voy a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, voy a rechazar la hipótesis nula. A ver, como para presentarles un poquito esta idea, vamos a tener, en cada prueba de hipótesis que nosotros hagamos para cualquier característica poblacional, va a tener un estadístico de prueba particular. O sea, los estadísticos de prueba los vamos a tener siempre en las pruebas de hipótesis. Y cada prueba de hipótesis va a tener un estadístico de prueba propio, particular. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero después lo van a ir desarrollando mejor en la clase que sigue, que es la clase de Mariano, pero bueno, por ejemplo, por lo menos se los dejo presentadito, cosa de que tengan tiempo después con Mariano para masticarlo un poquito más. Supongamos que vamos a hacer la prueba de hipótesis esta para el promedio del rendimiento de estos cultivos que yo les mostré recién, que yo les dije que, bueno, habíamos dicho que el promedio del rendimiento era de
44,5 quintales por hectárea, contra la alternativa que decíamos que no era ese, que era menor. Entonces, ¿cuál es el parámetro que estamos poniendo a prueba acá? La media del rendimiento a nivel de la población. Entonces, lo que estamos haciendo es una prueba de hipótesis para la media poblacional. Yo no sé si ustedes recordarán en algún curso de estadística anterior que hayan hecho, pero cuando nosotros hacíamos esta prueba de hipótesis, el estadístico de prueba era el estadístico T. Un estadístico de prueba es básicamente una función, o sea, es una expresión matemática que yo les dije recién que tiene como función o tiene como propósito relacionar la evidencia de la muestra con la característica poblacional que pongo bajo hipótesis. ¿Cuál es la función para el caso de este estadístico? Bueno, la función es esta. La media muestral, fíjense, la evidencia, la media muestral, menos el parámetro bajo hipótesis, mu, fíjense, esto es mu, dividido la varianza poblacional sobre la raíz de n, ¿sí? Entonces, fíjense, paso número 1, el estadístico relaciona la evidencia, lo que hay en la muestra, con el parámetro bajo hipótesis. Y acá está la relación, x barra menos mu, ahí está, los está relacionando. ¿Qué distribución tiene este estadístico? Tiene una distribución que se llama distribución T de student, que esta distribución tiene como parámetro n-1. ¿Qué son los parámetros de la distribución? Los parámetros de la distribución son los valores que yo necesito conocer para poder calcular probabilidades usando esa distribución. La distribución T es una distribución que es muy parecida a la distribución normal. Es un poquito más angosta, pero es una distribución simétrica centrada en cero. Entonces, fíjense, esta es la distribución del estadístico T, es la que yo voy a usar para calcular ese p-valor. Entonces, fíjense, la función número 1 del estadístico, la característica número 1, relaciona la evidencia que tengo en la muestra con la característica que estoy poniendo bajo hipótesis. Y además, la distribución de este estadístico es totalmente independiente de la característica que yo estoy poniendo bajo hipótesis. O sea, fíjense, ¿de qué depende el cálculo de probabilidades con esta distribución? Depende del tamaño de la muestra. ¿Sí? Lo que yo necesito conocer para que esta distribución me calcule probabilidad es el tamaño de la muestra. No necesito conocer el parámetro. ¿Y por qué es válida esta propiedad? Porque yo no puedo calcular ese p-valor usando de alguna manera este parámetro, siendo que yo asumo que no es el valor que dice la hipótesis nula. Entonces, yo no puedo calcular un p-valor utilizando características que tengo bajo hipótesis, porque tenerlas bajo hipótesis implica que yo las estoy dudando de ellas. De ahí la importancia de los estadísticos de prueba. Los estadísticos de prueba tienen como característica fundamental, como propiedad de interés, que sus distribuciones no dependen en absoluto de lo que yo estoy poniendo en duda. Son totalmente independientes. No dependen de la característica bajo hipótesis. ¿Sí? Por eso son fundamentales. Cada prueba de hipótesis tiene su estadístico particular. Estos estadísticos tienen esas dos funciones, me relacionan la evidencia con la característica que estoy poniendo bajo hipótesis y además voy a calcular los p-valores usando sus distribuciones, que son totalmente independientes de la característica bajo hipótesis. Bueno, y eso es un poco lo que yo les resumimos acá, ¿sí? Eso quiere decir que ya que no dependen de parámetros que asumimos que no son conocidos o que estamos poniendo en duda, ¿sí? Eso es como para que les quede un poco clara, aunque sea un poco clara esa idea. Bien, entonces, antes de salir de acá, paso número 3,
definir el nivel de significancia. Esto es importantísimo porque después lo voy a usar acá para tomar la decisión. Paso número 4, fijarme cuál es el estadístico de prueba. O sea, no es que me voy a tener que andar fijando porque esto lo va a hacer el software, ¿no? Lo va a hacer por mí, me lo va a calcular. Pero sí tengo que quedar en claro quién es, porque así voy a tener en claro de qué distribución proviene este p-valor, ¿sí? Esto también me lo va a calcular el software. Y ese p-valor es lo que dijimos, es la probabilidad de Tengo una- encontrar. Sí, Cuando hablas de distribución, ¿a qué te referís? a la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. ¿Y qué ¿Sí? tipos hay? Bueno, tenés un montón, a ver, para empezar, el estadístico de prueba en sí es una variable aleatoria, porque fíjate que los valores que toman dependen de los valores de la muestra, como te mostré recién, dependen de la media muestral y de la varianza muestral. Entonces ya de por sí, el estadístico de prueba es una variable aleatoria. Y como tal, tiene una distribución de probabilidad, que en el caso del estadístico T, es la distribución T de student. En el caso de otros estadísticos, bueno, serán otras distribuciones, ¿sí? Cada uno tiene una distribución particular. Pero cuando hablamos de distribución nos referimos a eso, a la distribución de probabilidad que tienen, ¿sí? ¿Y cómo podés saber cuál usar? Por ejemplo, vos usaste T Students, pero Por lo que te dije, porque cada prueba tiene su estadístico particular. No tenés que buscar un estadístico para la prueba ya lo tiene. ¿Sí? No, pero no importa. Pero ¿cómo reconozco cuál sería? Claro. Eso, digamos, ¿cómo sé cuál es, digamos, dónde está ese? A ver, cuando yo hago una prueba de hipótesis, las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Que van a ser pruebas de hipótesis para la media, para la diferencia de media, prueba de hipótesis para las distribuciones, ¿sí? Ya tienen definido su estadístico de prueba, o sea, yo no tengo que buscarlo, ya me lo va a dar el software, ¿sí? Ya está definido. O Yo sea, no me ponele, tengo... yo voy a decir, quiero comparar la media de esta población con la media de esta población, El y estadístico eso va a T. tener asociado un estadístico de prueba Exactamente, que va a con su ser el estadístico distribución. T. Perfecto, Sí, eso es señora. joya. ¿Cómo voy a saber yo? O sea, cuando yo defina qué tipo de relación quiero hacer entre mis variables, digamos, o entre mis poblaciones, ¿cómo elijo el estadístico de prueba? ¿O cómo elijo el test que quiero aplicar? Porque tenés que, o sea, vos vas a, dependiendo de la prueba que quieras hacer y del parámetro que quieras poner a prueba, vas a decidir si vas a hacer un test para diferencia de medias o un test para distribución de variables aleatorias. Eso lo Primero vamos tenés a ver que, más adelante. en el práctico, por supuesto, Ah, y bien, bien, bueno, bien. vos ya vas a ver que cada prueba de hipótesis que nosotros vamos a hacer tiene ya su estadístico de prueba asociado. Y ese estadístico ya viene con su distribución, o sea, no es que tenés que salir a elegir estadísticos, ya están definidos para cada prueba. ¿Se entiende? Sí, Ya están. Vos no tenés que salir a buscar un estadístico nuevo, no, ya está. ok. ¿Y quién te va a calcular el valor de ese estadístico? Bueno, te lo va a calcular el software. Por supuesto que el software lo que va a hacer es aplicar esta función, como esta que yo te escribí recién. El software va a hacer ese cálculo, lo va a hacer por vos. Bien. Y el software ya tiene incorporada la distribución correspondiente para ese estadístico. Entonces vos vas a ver que el software te va a devolver directamente ese p-valor. Esto es nada más como para que ustedes tengan una idea de dónde sale todo eso. Pero los cálculos, ustedes no tienen que hacer cálculos a mano, todo eso lo va a hacer el software. Lo que sí vamos a hacer es aprender a interpretar esos resultados. Y para poder interpretar esos resultados, bueno, mínimamente tenemos que saber un poquito de dónde salen, bueno, lo mínimo, ¿sí? Sí, gracias. Bueno. Entonces, bueno, a ver, retomando un poquito. Entonces, el paso número 6 ya sería tomar la decisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver si este p-valor es mayor o igual que el alfa, no vamos a rechazar la hipótesis nula.
Caso contrario, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el ejemplito que sigue a continuación. Por último, ¿cuántos tipos de pruebas de hipótesis existen? Existen 3 tipos de prueba de hipótesis. ¿Quién define el tipo de prueba de hipótesis que se debe hacer? Lo define la hipótesis alternativa. Y esto sí hay que saberlo reconocer muy bien, porque si bien el software me hace los cálculos, yo le tengo que indicar para qué tipo de prueba de hipótesis me tiene que hacer el cálculo. O sea, tengo que cliquear en el software qué tipo de prueba de hipótesis necesito. Y acá sí tengo que saber reconocerlas. Entonces, el tipo de prueba de hipótesis que vamos a hacer va a depender de lo que diga la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si la hipótesis nula, por ejemplo, para una prueba de hipótesis para la media poblacional, si la hipótesis nula dice que la media es igual a un determinado valor, no me importa ahora el valor concreto, simplemente un determinado valor, y la hipótesis alternativa plantea que no es ese valor, que es un valor superior. Entonces lo que tengo es un tipo de prueba unilateral derecha. Entonces, cuando yo por hipótesis alternativa planteo que la característica, o en este caso el parámetro, es un valor mayor al planteado por la hipótesis nula, entonces lo que tengo que hacer, el tipo de prueba de hipótesis que tengo que hacer es el unilateral derecho. Entonces, ese p-valor, el p-valor este que me va a calcular el software, me va a representar la probabilidad de encontrar un valor del estadístico de prueba más extremo y además más grande del que encontré. Si yo, por hipótesis alternativa, planteo que no, que el valor de media es un valor menor al planteado por la hipótesis nula, lo que tengo es una prueba unilateral izquierda. Entonces, el p-valor que yo voy a calcular me va a representar la probabilidad de encontrar un valor más extremo del estadístico de prueba y a la vez mucho más chico que el que se encontró. Y por último, si la hipótesis alternativa plantea que el valor del parámetro simplemente es distinto, o sea, no se la juega para decir si es mayor o menor, simplemente dice, no es el que dice la hipótesis nula, es distinto, pero no me la juego, no digo ni que es más chico ni que es más grande, no me la juego, simplemente digo que es distinto. Entonces eso es una prueba bilateral, ¿sí? Y ese p-valor me va a representar la probabilidad de encontrar un valor más extremo para el estadístico de prueba, tanto mayor como menor. Más extremo en cualquier dirección. Pero la interpretación del p-valor siempre va a ser la misma. Si el para los 3 casos de prueba de hipótesis, si el p-valor es mayor o igual al nivel de significancia, no se va a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Para los 3 casos de la prueba de hipótesis, la interpretación del p-valor va a ser exactamente la misma. Si el p-valor es mayor o igual al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, y se acabó la introducción a pruebas de hipótesis. Ahora vamos a ver un caso particular, vamos a ver el primer caso particular de prueba de hipótesis, que son aquellas pruebas donde se contrasta, digamos, o se pone a prueba, valga la redundancia, la distribución de la variable aleatoria que yo estoy estudiando. ¿Sí? ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que yo estoy estudiando? Existen muchas pruebas para chequear distribuciones de variables aleatorias. Nosotros vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilks, solamente vamos a ver cómo trabaja esta prueba. Y esta es una prueba diseñada para chequear normalidad. O sea,
la característica poblacional que yo voy a poner a prueba con este test es la distribución normal de la variable de estudio. Y solo eso. ¿Sí? Entonces, la prueba de Shapiro-Wills es una prueba para verificar distribución normal en una variable aleatoria. Solo eso. ¿Por qué es importante la distribución normal? La distribución normal es importante por varias razones. Recuerdan, ¿no? ¿Cuál es la distribución normal? Es la que tiene esta forma de campana, que está centrada en el valor promedio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto? Distribución, es la campana de Gauss, ¿sí? Una distribución simétrica. ¿Por qué es tan importante esta distribución? Bueno, porque muchas variables, naturalmente, hay muchas variables, ¿sí?, que siguen esta distribución. Hay muchas variables y lo hacen de forma natural, o sea, es una distribución natural. Otra propiedad que tiene es que bajo ciertas condiciones hay ciertas variables que naturalmente no siguen, no tienen esta distribución, pero bajo ciertas condiciones se terminan acampando, o sea, la distribución de estas variables se termina aproximando a la normal. O sea, para ciertas variables es relativamente fácil aproximar su distribución a la distribución normal. Otra de las razones por la que es importante es porque hay muchísimos test y de hecho los vamos a ver ahora. Hay muchos test que se basan en la distribución normal para calcular estos p-valores, o se basan en la distribución normal o se basan en distribuciones que se derivan de la distribución normal, como la distribución t, que les acabo de dar. Entonces, por muchas razones, es una distribución que es muy usada en estadística. Y es una distribución que es muy usada en los test de pruebas de hipótesis y en los modelos clásicos. Entonces, es por eso que es importante estudiarla y a veces es muy importante chequear que los datos realmente tengan esta distribución. Porque yo después voy a estar calculando p-valores con base en esta distribución. Por eso es importante que los datos la tengan o chequear que los datos, ¿no?, que los datos tengan esa distribución. Entonces, como es muy importante, es común ver que en estas pruebas, en las pruebas de hipótesis, se chequee la normalidad, o sea, se chequee que realmente los datos sigan una distribución normal. Bien, entonces, para ver cómo funciona esta prueba, vamos a ver el ejercicio que ustedes tienen en el archivo ejercicio 02A, que, a ver, ¿qué tenemos en ese archivo? A ver. Fíjense, acá se los abro. ¿Qué tenemos en esa base de datos? Tenemos 3 variables genéricas, ¿sí? 3 variables de ejemplo, variable 1, variable 2, variable 3, registrada en la unidad 1, el valor de variable 1 registrado en la unidad 1, el valor de variable 2 registrado en la unidad 1, el valor de la tercera registrada en la unidad 1, ¿sí? Y en total tenemos 27 registros, ¿sí? La idea ahora es determinar si estas 3 variables, ya les digo, genéricas y a modo de ejemplo, siguen una distribución normal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacer una prueba de hipótesis para chequear eso de manera formal. Entonces vamos a seguir una metodología y acabamos de ver que esta metodología tiene una serie de pasos, ¿sí? Paso número 1, reconocer la característica bajo hipótesis. ¿Qué característica estamos poniendo a prueba ahora? La distribución normal de esos datos. Esa es la característica poblacional que estamos poniendo bajo hipótesis. Paso número 2, plantear el juego de hipótesis para tener claro de qué estoy hablando.
En una prueba de distribución, en una prueba de ajuste a una distribución o en una prueba de hipótesis para una distribución, la hipótesis nula va a ser siempre esta. Los datos siguen una distribución normal, ¿sí? Los datos tienen una distribución normal. Entonces, en una prueba de hipótesis para chequear distribuciones, la hipótesis nula siempre afirma que los datos en la población tienen esa distribución, ¿sí? Tienen. Esa palabra siempre va a aparecer en la hipótesis nula. ¿Cómo me le opongo? No tienen esa distribución, los datos no siguen esa distribución, no la tienen. Entonces, para una prueba de hipótesis, para chequear normalidad, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa siempre se plantean así, ¿sí? La hipótesis nula afirma que los datos siguen la distribución normal o tienen la distribución normal. La alternativa se opone y dice que no. Esto siempre va a ser así. Paso número 3. Definir el nivel de significancia. Acuérdense, es la chance máxima que estoy dispuesta a tolerar de cometer error de tipo 1. Y yo les dije que tampoco había que pensarla tanto a esa, porque hay 3 niveles de significancia con los que se suele trabajar, que son el del 1%, el del 5% y el del 10%. Generalmente vamos a usar el del 5%. Generalmente. Salvo que nos pidan lo contrario, nos pidan otro. Pero por lo general siempre estamos usando el del 5%. Y acá viene el estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba asociado al test de Shapiro-Wilk? El estadístico de prueba es este, fíjense, es una expresión, es una función. Miren qué horrible que es. Bueno, esto es una función, fíjense. Todo esto proviene de la muestra. Todo eso proviene de la muestra, todo eso es la evidencia. Y este estadístico lo que está haciendo es relacionarme toda esa evidencia con la característica que yo estoy poniendo a prueba, que es la distribución normal. Ese estadístico está haciendo todo eso, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, son los valores observados y ordenados de menor a mayor, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo son todos mis datos registrados en la muestra ordenados de menor a mayor. ¿Qué es esto? Esto es el promedio muestral. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vuelven a ser mis datos, pero ya no necesariamente ordenados, pero vuelven a ser los datos observados no ordenados. Ahora fíjense esto, ¿qué es esto? Esto lo vieron ayer ustedes. El valor observado menos el promedio elevado al cuadrado. Cada uno de los valores observados menos el promedio de los datos, el promedio muestral elevados al cuadrado, la suma de todo eso. ¿Qué es eso? Es el numerador de la varianza, ¿verdad? Ustedes ayer veían que la varianza muestral era cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado dividido en n-1. Eso se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes vieron esa varianza ayer? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Bueno, miren, eso es esto. Sin el denominador, pero eso es esto. ¿Sí? Evidencia. Todo esto viene de la muestra. Esto ya les dije, esto también pertenece a la muestra, estos son los datos, nada más que la diferencia es que acá los tengo ordenados de menor a mayor. ¿Qué es esto? Este coeficiente A es un coeficiente que se calcula y la forma de calcular lo que tiene es bastante compleja. No lo van a hacer ustedes a mano, esto es algo que hacen los softwares, ¿sí? Ese coeficiente se calcula asumiendo bajo hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. Entonces, fíjense, estoy relacionando toda la evidencia muestral con la característica que estoy poniendo a prueba, con la distribución normal. Ese coeficiente se calcula
partiendo de la distribución normal, o sea, asumiendo que los datos tienen distribución normal. Y ahí está el estadístico relacionándome toda la evidencia de la muestra con la característica que yo estoy poniendo a prueba. No importa cómo se calcule ese coeficiente porque es complicado, ¿no? O sea, es bastante complejo calcularlo. Lo único que nos importa saber a nosotros es que ese coeficiente se calcula asumiendo que los datos tienen distribución normal, ¿sí? Y ahí estoy teniendo en cuenta la característica a probar. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1. ¿Sí? El coeficiente W, así se llama el estadístico de prueba, se llama W. Es un coeficiente que va a tomar valores entre 0 y 1. Ni menores a 0 ni mayores a 1. El valor va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Y además, esto, ¿por qué digo yo que este es el estadístico de prueba, verdad? ¿Por qué digo yo que es una variable aleatoria? Porque fíjense que está totalmente dependiendo de los valores de la muestra. Y la muestra es aleatoria. Por lo tanto, el coeficiente es aleatorio. Por eso tiene una distribución de probabilidad, ¿sí? Tiene una distribución de probabilidad. Ahora, la distribución de probabilidad que tiene este coeficiente es una distribución que también es muy compleja, ¿sí? Es una distribución que se calcula con permutaciones y con fórmulas muy, muy complejas, o sea, no es para nada sencilla, pero bueno, sí existe y es la distribución de este estadístico. Es sumamente compleja, pero es la distribución de este estadístico. Y el software tiene la capacidad de calcularla, ¿sí? Yo a mano no, pero el software sí. Y es con esta distribución que se va a calcular el p-valor, ¿sí? Esta es la distribución que yo voy a usar para calcular el p-valor. ¿Cuál es la idea del test? ¿Sí? Si este valor del estadístico de prueba es muy, muy cercano a 1, yo no voy a rechazar la hipótesis nula. O sea, si el estadístico de prueba es cercano a 1, es evidencia a favor de la hipótesis nula. Cuando el estadístico empieza a alejarse del valor de 1, es evidencia a favor de la hipótesis alternativa. La pregunta ahora es, ¿cuándo es lo suficientemente cercano de 1? ¿Cuándo está lo suficientemente cercano a 1 para que yo rechace la hipótesis nula? ¿Cómo tomo yo esa decisión? Y ahí es cuando me ayuda el p-valor. Ahí es cuando el p-valor me da el criterio para decidir si el estadístico está significativamente alejado de 1 o no. Se va entendiendo, ¿no? Entonces, este p-valor, ¿de qué distribución sale? Sale de la distribución de este estadístico. ¿Es una distribución sencilla? No, para nada sencilla. Me la va a calcular el software. El software sí la puede calcular, porque el software es una calculadora sofisticada, no tiene problema con eso. Sí lo va a calcular. Pero nosotros tenemos que saber que este p-valor es un valor de probabilidad que se calcula partiendo de la distribución compleja de ese estadístico. Bueno, y con ese p-valor voy a tomar la decisión. ¿Cómo hacemos esto con estos datitos? Fíjense, entonces ya reconocimos, ya supimos y ya vimos, ya decidimos que la característica bajo hipótesis es la distribución. Ya planteamos las hipótesis, ya decimos que la distribución de estos datos es la distribución normal contra que la distribución de estos datos no es la distribución normal. ¿Cómo lo vamos a hacer en Infostat? Yo acá les dejé el paso a paso para que les sea más fácil, ahí cuando hagamos el práctico, ahora a las 12, acá les dejo el paso a paso de cómo llegar en el Infostat al test de Shapiro-Wills. Entonces le pido al Infostat el test de Shapiro-Wills para cada una de las variables, para la variable 1, para la variable 2, para la variable 3. Le doy a aceptar y acá tengo mis resultados. Fíjense, ¿qué me va a mostrar para cada una de las variables? Para la variable 1 me muestra la cantidad de elementos que tengo, o sea, tengo 27 registros en total,
con un promedio muestral de 65,56, un desvío muestral de 26,97 y acá está el valor del estadístico de prueba. Fíjense, para la variable 1, el estadístico tomó un valor de 0,86. Ahora la pregunta es, ¿este 0,86 es significativamente menor a 1? ¿Es significativamente distinto de 1 o no? ¿Cómo decir? Yo, viendo ese número solo, ¿cómo decido yo si está lo suficientemente alejado de 0 como para rechazar la hipótesis nula? Porque uno ve un 0,86 y dice, no, si el 1 es el máximo, este 0,86 está más cerca de 1 que de 0. Pero ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será así? ¿Eso es aceptable? ¿Cómo tomo la decisión? Por eso calculé un p-valor. ¿Sí? Es este p-valor el que me ayuda a decidir si este 0,86 está lo suficientemente lejos de 1 o no. Y miren el p-valor, un p-valor de 0,002. Acuérdense, si el p-valor es mayor o igual al nivel de significancia, no rechazo la hipótesis nula, caso contrario sí. El p-valor es de 0,002. El nivel de significancia es del 5%, o sea, 0,05. ¿Este p-valor es más grande o es más chico que el nivel de significancia? Más chico. Más chico, más chico, más chico. Entonces, ¿qué hago con la hipótesis nula? ¿La rechazo o no? Dar la Y hipótesis. se rechaza. La rechaza, muy bien, la rechaza. Entonces, el p-valor es el criterio de la comparación entre el p-valor y el nivel de significancia es el criterio de decisión. O sea, fíjense, yo a ojito puro, no me alcanza para decir si esto es significativamente distinto, más chico que 0 o no. No me alcanza. ¿Qué hubieran dicho ustedes si solamente se quedaban con ese valor? Hubieran dicho que eso no se alejaba suficientemente de 1, porque lo estamos haciendo a ojito. Por eso le calculamos el p-valor, por eso definimos un criterio formal, un criterio que nadie me va a discutir, porque es así, es un criterio, y con esto tomé la decisión. ¿Cuál fue la decisión? Rechazar la hipótesis nula. Entonces, la variable 1, ¿tiene distribución normal? No. No, exacto. Perdón, no escuché la última parte. ¿Cuál? ¿Desde dónde fue la última parte? No sé. Nada, que simplemente el resultado, la decisión fue rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que estoy rechazando? Estoy rechazando que los datos tienen distribución normal. Eso estoy rechazando. Eso fue lo último. Perfecto, perdón. ¿Y qué pasó con la variable 2? ¿Rechazo o no? Asumo una distribución normal. Claro, no rechazo la hipótesis nula. O sea, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque a un nivel de significancia del 5%, ese p-valor fue mayor. ¿Y con la 3? ¿Cuál es la decisión respecto de la variable 3? No rechazo No rechazo tampoco. hipótesis no. No rechazo tampoco, exacto. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿Muy complejo? ¿O no? No entendí. No entendí. Bueno. Y nada, gente. Esto es todo lo que Infostat ofrece para el test de Shapiro-Wilks. La prueba se llama así porque Shapiro y Wilks fueron los dos desarrolladores. Se llama así. Entonces, fíjense, voy a retomar un poco esta idea del estadístico de prueba que por ahí les ha chocado un poco. La prueba de Shapiro-Wilks, que es bastante, no voy a decir que compleja, pero en realidad compleja no es. Lo que es complejo es por ahí calcular el estadístico este de prueba, que no lo vamos a hacer a mano, así que tampoco se nos va a complicar mucho. Entonces, fíjense, ¿cuál es el estadístico de prueba asociado a esta prueba? Es este, no hay otro. No hay otro.
Este es el estadístico que desarrollaron los señores Shapiro y Wills. No hay otro. Entonces, cuando yo diga que voy a hacer una prueba de hipótesis para normalidad utilizando el test de Shapiro-Wills, ese paquete me viene con esto. No tengo que salir a buscar nada. Ese paquete ya me trae el estadístico. Y no me voy a inventar ninguno más. Porque no me sale. No me lo voy a inventar. ¿Sí? Me voy a comprar el paquete. Y ese paquete viene con esto. ¿Sí? ¿Y ya se conoce la distribución de este estadístico? Sí, claro que se conoce. Nada más que es sumamente compleja. No tiene, es compleja, se logra mediante simulaciones a esa distribución. Bueno, es sumamente compleja y trabajosa. La expresión también es sumamente compleja, no tiene ni sentido escribirla a la expresión. Pero sí existe y es propia de este estadístico, ¿sí? Es una distribución propia de este estadístico. No la tengo que ni descubrir, ni mucho menos inventar, ni mucho menos buscar. Ya está. Y la va a calcular el software. Y esa distribución es la que me va a originar ese p-valor. Esto es lo que a este sí lo estoy buscando, a este sí, ese sí me importa, porque es con el que voy a tomar la decisión. Bueno, muy bien. Ahora, yo recién les dije que voy a cambiar de tema. ¿Quieren que revisemos algo más? ¿Se viene entendiendo bien hasta acá? Porque ahora voy a pasar al segundo tema que tenemos que ver hoy, en esta clase. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se viene entendiendo? Por lo menos lo general, para después encarar bien el práctico. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, En el caso de que el software nos devuelva un valor, un p-valor eh, cercano a 0,05, pero pasando el 0,5, por ejemplo, un 0,06 o un 0,055. claro, sí, un valor muy cercano. Mira la ¿Cómo? decisión, mira la decisión, mira el criterio. Te lo voy a volver a mostrar, mira. Bueno, ya llego, ¿eh? En cualquier momento llego. Sí, sí. Yo entiendo que es como una barrera, Sí, pero es un umbral, pero por ahí, a ver, ya llego, ¿eh? Ténganme paciencia. Mire el criterio. Si el p-valor es mayor o igual al alfa, ¿sí? Supongamos, si el alfa es del 0,05, no me importa lo que hay acá, porque no me importa, y el p-valor es de 0,045, ¿qué se suele hacer con esto? Esto es pegar en el borde, ¿sí? Pero esto tranquilamente puede ser un 0,5 y yo no rechazo. Estoy muy, muy al borde, ¿sí? claro, Si el p-valor es 0,04, supónete 0,40, y bueno, estoy al borde, pero bueno, no rechacé, estoy muy al borde, o sea, a ver, ya vas a empezar a tomar decisiones, pero basándote en nuestras cosas, no en sí en la metodología de la prueba de hipótesis. Esto es tener mala suerte realmente. Bueno, ¿se entiende? Pero el criterio es este. El criterio es ese. Si el p-valor es mayor o igual al alfa, ya diríamos que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Mm? Cuando es menor, ya rechazamos la hipótesis nula, y cuando nos queda muy al borde, nos queremos morir. Pero bueno, vamos a empezar a tomar esas decisiones, ¿sí? Redondeando. Pero ya eso ya no va a depender tanto del test, ¿no? bien. Bueno, voy a cambiar de tema. ¿Qué pasa cuando las variables
no tienen una distribución normal, pero yo necesito que sí la tengan, porque voy a hacer, supónganse, voy a hacer algún test estadístico que requiere o que me exige que las variables tengan distribuciones normales. Bueno, algo que se acostumbra a hacer es probar transformaciones de esa variable aleatoria. Se suele hacer. A veces estas transformaciones van a corregir ese problema y otras veces no. Pero en ninguno de los dos casos me representa un problema, porque si hay algo que existe ya en estadística es solución para casi todo, ¿sí? Entonces, no me tengo que desesperar si yo no puedo utilizar la variable original con su distribución normal o en su defecto la variable transformada intentando corregir la falta de normalidad. No pasa nada si no lo puedo hacer, ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es cambiar de test, irme a un test que no me exija esa distribución. Pero siempre vamos a estar tratando de usar estos tests que están basados en normalidad porque se suele pensar que son los mejores, los más potentes, ¿sí? Y que no dependen de cosas como tamaños de muestra y no son sensibles a ese tipo de cosas que por ahí los otros tests sí. Entonces, vamos a intentar en un primer paso corregir esta falta de normalidad de alguna forma y para eso nos van a ayudar las transformaciones. Pero si no lo logramos, tampoco pasa nada. Simplemente cambio el test. Entonces, ¿por qué tenemos estas estrategias? Bueno, por lo que comentábamos recién, porque hay muchos test estadísticos que están basados en las distribuciones normales, están basados en todas estas cosas, y me exigen que los datos tengan distribución normal. Entonces, es por eso que intentamos estas transformaciones a modo de corregir la falta de esa distribución. Hay un montón de transformaciones que se le pueden hacer a los datos, ¿sí? Hay un montón. ¿Cuáles son los dos más usados? Estas dos, la transformación logaritmo y la transformación raíz cuadrada. ¿Qué es la transformación logaritmo? Es simplemente tomar los valores que yo tengo de mis datos y calcularle un logaritmo, que puede ser un logaritmo natural, el logaritmo en base 10, o sea, puede ser cualquier logaritmo. ¿Qué es lo que va a hacer esta transformación? Bueno, esa transformación lo que va a hacer es atraer o acercar mucho más datos extremos, y ahora les voy a mostrar un ejemplo, y va a disminuir la variabilidad de los datos. O sea, en cierta medida lo que va a hacer es comprimir los datos para intentar hacer que entren abajo de esa campana normal. ¿Qué requiere la transformación? Bueno, requiere que los datos sean mayores a 0. ¿Por qué? Y porque estoy calculando un logaritmo y el logaritmo de 0 no existe. Entonces, para poder usar esta transformación, yo necesito que todos los datos sean mayores a 0. Y por otro lado, la transformación raíz cuadrada. ¿Qué es? Bueno, es tomar los datos y a cada uno de esos datos le calculo la raíz cuadrada. Así de simple. Esta transformación también lo que va a hacer es reducir la simetría. Acuérdense, la distribución normal tiene como la característica principal ser simétrica, ¿sí? Cualquier corrimiento de esto, como por ejemplo esto, bueno, estos datos yo no puedo decir que tienen una distribución normal, ¿sí? Pero tienen otra forma, tienen una distribución asimétrica. Entonces, estas dos variables, esa transformación lo que va a intentar es llevarme de esta variable asimétrica, me va a generar una nueva variable que va a ser un poco más simétrica que la anterior. Por eso digo que estoy, en cierta forma, corrigiendo la falta de normalidad. ¿Se entiende? Perdón, pregunta. Yo haría el histograma de mis datos y en base a eso elijo qué transformación, o sea, sabiendo ya que no es normal, ¿no? Ya viéndolo corrido, elijo Sí. qué transformación usar. Ajá, sí. Y ahora lo vamos a ver, eso que acabo de decir, lo vamos a ver en el ejemplo. El histograma ya me muestra si los datos son simétricos o no. Perfecto. El histograma, en este caso, es una cajita perfectamente simétrica, ¿verdad? Y en este caso no, es una caja que se deforma. ¿Hacia dónde se deforma? Hacia los valores positivos, en este caso.
Bueno, damos un ejemplo. Supongamos que, yo recupero otra vez el tema este del rendimiento, ¿sí? Seguimos trabajando con el rendimiento de un cultivo, ¿sí? Supongamos que yo obtuve estos datos de rendimiento, ¿sí? Con alguna unidad de rendimiento, que puede ser quintales por hectárea, puede ser la unidad que ustedes quieran. Lo cierto es que yo obtuve estos datos, 1,5, 1,8, 2, 2,5, ¿sí? Obtuve estos datos. Y yo hago lo que me acaban de decir, gráfico y histograma. ¿Qué veo en el histograma? Y bueno, que hay una fuerte asimetría. Fíjense, tengo un dato, un 18 acá. Este 18 está bastante alejado del resto de los datos, ¿ven? Es un datito bastante más grande que los otros, ¿se ve? Es un dato que está bien lejos. Entonces, cuando yo grafico el histograma, ¿qué puedo ver? Y bueno, que probablemente esto no siga una distribución normal, probablemente siga otra distribución, no me importa cuál, pero yo no puedo decir que es normal. Ahora, lo quiero confirmar. Hago el test de Shapiro-Wills. ¿Qué me muestra el test? ¿Qué me está diciendo el test? ¿Hay normalidad o no? Un p-valor menor al nivel de significancia. Rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Sí, se rechaza. Exacto. Bueno, ¿se rechazó? Bueno, listo. Estos datos no son normales. Voy a intentar corregir eso. Aplico, fíjense, utilizo la transformación logaritmo. A ver, ¿me tengo que poner a hacer esto dato por dato? No, el Infostat me lo hace. Ya después en el práctico yo les voy a mostrar cómo hacer para que el Infostat nos transforme variables. Fíjense, si yo le calculara, a ver, miren estos datos. Este 18 está bastante alejadito del resto de los valores, ¿sí? Ya lo vimos. Pero fíjense cuando yo le pongo la transformación logaritmo, fíjense que ya no está tan lejos. El logaritmo lo acercó hacia el resto de los datos, ¿se ve? Me lo trajo, me lo bajó un poquito. Por otro lado, dijimos que estas transformaciones disminuyen la variabilidad. Si yo le calculara el coeficiente, vieron ayer el coeficiente de variación, ¿no? Si yo le calculara el coeficiente de variación a los datos originales, obtengo un coeficiente del 91%. ¿Se acuerdan de ayer, no? El coeficiente de variación es igual al desvío sobre la media, por 100. ¿Sí? Desvío sobre la media por 100. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron, no? Capaz que no lo vieron, pero bueno, se calcula así. ¿Qué hace este coeficiente de variación? Bueno, me muestra qué tan variables son los datos. Estos datos tienen una variación del 91%. Los datos originales, ¿sí? Y los transformados, ¿qué variabilidad tienen? Tienen una variabilidad del 58%. Se ha reducido, ¿ven? La variabilidad de los datos se redujo. La transformación logaritmo tiene esa propiedad, reduce la variabilidad de los datos. Son menos variables. ¿Por qué son menos variables? Porque los acerca, fíjense, los acerca entre sí, ya no están tan distantes unos de otros. Ellos tienen menor variabilidad. Y fíjense cómo me queda el box plot, o el gráfico de caja para los datos transformados. Es una cajita que, si bien es un grafiquito que si bien no es hermosamente simétrico, pero tiene bastante diferencia con este, ¿lo ven? Bastante diferente. ¿Sí? Es una cajita ya que es mucho más simétrica. Y es lo suficientemente simétrica para que la variable transformada ya se ajuste a una distribución normal. ¿Qué me dice el test de Shapiro-Wills? Que la variable Sí, transformada... ya es normal, es más de ya es- 0,5. Exacto. Entonces, fíjense cómo para estos datos, que originalmente no puedo decir que tengan una distribución normal, fíjense cómo la transformación logaritmo me corrigió esa falta de normalidad. Pero ya no voy a trabajar con la variable original, sino que voy a trabajar con la variable transformada, ¿sí? Es la transformada la que tiene la distribución normal, no la original, ¿sí? La original no tiene esa distribución y yo no puedo hacer nada con eso.
La transformada sí. Bueno, un ejemplo parecido, pero usando la otra transformación, la raíz. Fíjense, exactamente lo mismo, ¿sí? Estos son datos, cantidad de peces capturados por día. La transformación raíz cuadrada se usa bastante cuando tenemos datos de tipos discretos, ¿sí? Acuérdense que los datos de tipo discreto son datos de conteo. Fíjense, yo acá estoy contando la cantidad de peces que pesqué, ¿sí? Es muy usada para este tipo de datos. Y fíjense, lo mismo, ¿no? La transformación raíz cuadrada me acerca los datos. Miren, acá tenemos el boxplot. Este gráfico corresponde a la variable original. Miren este dato se alejó mucho. ¿Sí? Miren, tengo un 6 acá que está bastante lejos de los demás. Entonces, esos datos se han alejado mucho. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la transformación raíz cuadrada? Bueno, va a hacer lo mismo, va a acercarlo. Fíjense, acá tengo el boxplot correspondiente a la variable transformada. ¿Y acá qué tengo? Tengo las pruebas de hipótesis. Fíjense, acá es un caso donde me está pegando en el borde, pero fíjense, los datos originales no tienen una distribución normal. Los datos transformados me quedaron al borde, pero ya con este p-valor, que es prácticamente un 0,6, ya sería, ya no rechazaría la hipótesis nula. Es cierto que me está pegando en el borde, sí es cierto, pero bueno, podríamos decir ahí que hemos logrado corregir un poco la falta de normalidad. Bien, esa es la función de las transformaciones, ¿sí? Las transformaciones lo que van a hacer es eso, disminuir la variabilidad de los datos. Si yo le calculara el coeficiente de variación a la variable original, ese coeficiente es del 88%. Si yo le calculara el coeficiente de variación a la variable transformada, es del 48%, o sea, tiene una variabilidad menor. O sea, los datos ya no están tan dispersos entre sí, eso es lo que me está diciendo. ¿Mm? Bien. Pero no siempre esto me resulta, ¿sí? No siempre las transformaciones me van a corregir la falta de normalidad. Y ese es justamente lo que está pasando con la variable 1 del ejercicio de la guía de actividades prácticas. La variable 1 ya habíamos visto que no tenía una distribución normal. Y fíjense, ¿qué hice yo acá? Bueno, probé la transformación raíz cuadrada. ¿Se acuerdan, no? La variable 1 habíamos visto que no tenía una distribución normal. La variable de la base de datos. No la tenía. Bueno, yo intenté corregirla utilizando la función raíz, la transformación raíz, y no lo logré. Aún así, no lo logré. Y también podemos probar la función logaritmo. Yo recuerdo haberla probado y creo que tampoco daba. No la puse acá, pero creo que la probé y que tampoco daba. O sea, las transformaciones no siempre nos van a arreglar el problema, no siempre nos van a solucionar el problema. A veces sí y a veces no. ¿Me va a traer problemas eso? Casi que no, porque seguramente habrá alguna estrategia para trabajar con esos datos. O sea, no pasa nada si yo no logro corregir la falta de normalidad de los datos, ¿sí? No pasa nada. Pero lo voy a intentar, sí, lo voy a intentar, porque se suele decir que los test basados en normalidad son más potentes que aquellos que no se basan en la normalidad y no son tan sensibles a tamaños de muestra y esas cosas. Entonces, lo voy a intentar, sí. ¿Lo voy a lograr siempre? No. ¿Voy a tener problemas por eso? No. Simplemente voy a buscar la alternativa más adecuada. Y eso es todo, gente. ¿Están ahí o yo me desconecto? Están ahí. Sí, gracias. Aquí estamos. Seguimos. Sí, bien. En vivo. Se me fue. Me pone sensible todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué?
Es por ahí a Ay, veces sí, demasiado sí. abstracto, no. Sí, pasa que ya todo esto va a ir quedando más claro cuando veamos Sí, los de acá a 20, exámenes. 30 años, creo que lo voy a poder No, de acá sin un par de problema. horas ya. No quiero Que- meterle presión a nadie, ¿no? Obviamente. que conste que el sorteo de los temas fue aleatorio. Y a Ajá. Silvia le tocó bailar con la más fea, porque este tema es el más denso. Ahora va a entrar Mariano y van a decir, qué bien que explica Mariano, porque le toca un tema lindo también. Así que, El tema es que los pobre. pelados van a dominar el mundo, eso Sí, lo sabemos. definitivamente. Sin lugar a dudas. De todos modos, yo digo que hagamos 15 minutos de recreo, ¿les parece? Me pasé un poco, me parece, sí. Muy buena Entre- noticia, digo, sí. para que tomen aire. Para Dale. que piensen en la hipótesis Dale. mía, Eso va a ser interesante. Bueno, yo en los corto errores. corto la grabación porque funcionó Sí. bien ayer. Hice 3 grabaciones y quedaron bárbaros. Ya tenemos visualización y tenemos un me gusta, Mariano, en las clases de ayer. Ah, muy bien. Sí, yo la Así- vi ayer a la tarde de vuelta para, no sé, volver a escucharlo y nada. Buenísimo. Ahí vamos al corte. Lisandro, tome su tiempo porque ahí está el video.